El ecosistema de sombras, el caso Black Bunny, 2010, San José, California. La serie comienza en un lugar donde la innovación tecnológica convive con los secretos mejor guardados de la red, San José, California. Marzo de 2010. En pleno corazón del Valle del Silicio, una pequeña empresa de ciberseguridad detecta un patrón inusual en el tráfico de datos, solicitudes externas repetitivas, provenientes de una IP dinámica que cambia cada 12 horas, accediendo a múltiples servidores sin dejar rastros reconocibles. Lo que al principio parecía una anomalía menor, se convirtió en un misterio técnico que desafió incluso a los ingenieros más experimentados. A diferencia de ataques convencionales, este no buscaba alterar sistemas ni sabotear plataformas. Era una operación quirúrgica, silenciosa, que accedía a registros internos, extraía metadatos cifrados y se retiraba antes de que los protocolos de seguridad pudieran activarse. El acceso no era forzado. Las credenciales utilizadas eran legítimas, emitidas a empleados reales. Sin embargo, ninguno de ellos reportó pérdida o uso indebido. Esa fue la primera señal de que el atacante no solo era habilidoso, sino también metódico. A través de semanas de rastreo, la firma de ciberseguridad logró reconstruir parte del patrón. Los accesos ocurrían en horarios irregulares, pero coincidían con ubicaciones geográficas sorprendentemente públicas. Bibliotecas comunitarias, cibercafés antiguos y zonas Wi-Fi de universidades. Con apoyo del FBI, se desplegó un operativo silencioso para observar el comportamiento de las redes afectadas. Fue entonces cuando el nombre Black Bunny emergió por primera vez. Un joven de 22 años, sin antecedentes penales ni registros laborales formales, pero con una matrícula universitaria inconclusa en ingeniería computacional. Su historial académico no destacaba, pero su huella digital revelaba algo muy distinto: acceso a foros privados, contribuciones en proyectos de código abierto bajo seudónimos diversos y una red compleja de identidades virtuales construidas a lo largo de 3 años. Bunny no vendía datos. No los divulgaba. Simplemente los recolectaba y los organizaba en estructuras propias, simulando un ecosistema de información paralela. Para él, Internet era un organismo vivo, y su obsesión era mapearlo en secreto. El punto de quiebre llegó cuando los investigadores descubrieron que Bunny había manipulado certificados digitales para clonar identidades técnicas. Firmas criptográficas válidas que permitían autenticar acceso a plataformas internas como si fueran administradores legítimos. Fue así como logró infiltrarse sin disparar alertas. La búsqueda terminó un lunes por la tarde, en un cibercafé de aspecto abandonado en las afueras de Sunnyvale. Allí, rodeado de dispositivos improvisados y discos duros sin etiquetas, fue encontrado Bunny, solo y en silencio, como si supiera que ese momento llegaría. El juicio fue rápido. Se le imputaron cargos por espionaje informático, acceso no autorizado a sistemas gubernamentales y suplantación de identidades digitales. Fue sentenciado a 11 años de prisión federal, sin posibilidad de fianza. Pero tras su arresto, los analistas encontraron algo más: una carpeta cifrada con miles de líneas de código que aún nadie ha logrado descifrar por completo. Lo llamó Ecosistema 2. Nadie sabe si es un mapa, una herramienta o simplemente una advertencia. Y mientras las autoridades cerraban el capítulo Black Bunny, otra historia se gestaba silenciosamente en una ciudad al sur. Esta vez, no se trataba de acceso, sino de desaparición. Porque alguien no estaba robando datos. Los estaba borrando del mundo. ¿Quién era Nora Beasley, y por qué quería eliminar información que nadie más conocía? El archivo blanco, el incidente Nora Beasley, 2014, Austin, Texas. El caso de Black Bunny dejó al descubierto una verdad incómoda: no todo lo que ocurre en la red tiene intención de dañar. A veces, el mayor peligro reside en aquellos que no buscan lucrarse, sino rediseñar el ecosistema digital desde adentro, en silencio. Mientras investigadores aún intentaban descifrar el contenido cifrado de su Ecosistema 2, un nuevo patrón, aún más desconcertante, comenzó a tomar forma:
Esta vez, no por lo que aparecía, sino por lo que desaparecía sin dejar rastro. Año 2014. Austin, Texas. Un auditor interno del Departamento de Energía detecta una irregularidad. Documentos oficiales, previamente archivados, ya no existen en los registros internos. Lo que parecía un simple error de indexación, al ser revisado con más detalle, reveló algo más grave. No solo habían desaparecido de los servidores activos, sino también de los respaldos externos y copias de seguridad descentralizadas. Durante semanas, el equipo técnico intentó recuperar los archivos sin éxito. No había rastros de acceso no autorizado, ni modificaciones visibles en los logs. Los metadatos estaban intactos, pero los contenidos, vacíos. Lo llamaron el archivo blanco. A los pocos días, otras agencias, incluyendo la Administración de Transporte y la Oficina de Censos, reportaron incidentes similares, documentos desaparecidos, sin rastro de eliminación. Y no se trataba de información sensible en apariencia. Eran reportes antiguos, estudios técnicos, memorandos internos, pero todos con una peculiaridad: contenían datos sobre infraestructuras críticas entre 2003 y 2009. Fue entonces cuando entró en escena el equipo de análisis forense digital del gobierno federal. Tras una investigación profunda, localizaron un patrón oculto en los sistemas de eliminación, un algoritmo de borrado que no dejaba logs, ni activaba alertas. Este código, imposible de ejecutar remotamente sin permisos elevados, solo podía haber sido instalado desde dentro del sistema, o por alguien que había tenido acceso físico con credenciales administrativas. Esa pista condujo a un hombre que, hasta entonces, no figuraba en ninguna lista de sospechosos: Nora Beasley. Ex estudiante de criptografía cuántica en la Universidad de Texas, ex becaria en laboratorios del gobierno, sin antecedentes penales, sin actividad visible en redes sociales. Había abandonado su tesis final abruptamente en 2011 y desaparecido del ámbito académico sin explicación. Lo que los investigadores descubrieron fue inquietante. Nora había participado en un proyecto experimental sobre datos efímeros, una iniciativa para desarrollar documentos digitales autodestructivos que se eliminaran automáticamente al perder relevancia estratégica. El proyecto fue cancelado por riesgos éticos. Pero Nora siguió desarrollando el algoritmo por su cuenta. Durante 3 años, vivió bajo distintos alias, residiendo en hostales, campus abandonados y zonas rurales con acceso limitado. Desde allí, se conectaba a redes federales mediante túneles cifrados, inyectando su algoritmo en sectores aislados, donde el borrado se activaría semanas o incluso meses después. No robaba, no publicaba, no saboteaba. Solo eliminaba. Una por una, fue desmontando piezas del rompecabezas documental que, en su criterio, representaban vulnerabilidades futuras. En sus notas personales, más tarde halladas encriptadas en una Raspberry Pi enterrada bajo una planta en una reserva natural, escribió: "No se trata de lo que se puede ver. Se trata de lo que ya no debería existir". El arresto ocurrió en un parque tecnológico en Des Moines, Iowa. Llevaba meses trabajando bajo un nombre falso como analista de sistemas en una empresa de telecomunicaciones. No opuso resistencia. Durante el interrogatorio, no emitió declaraciones. Su defensa alegó convicciones filosóficas, no intenciones criminales. Fue condenada por sabotaje cibernético y alteración no autorizada de información federal, aunque su sentencia fue reducida debido a la ausencia de lucro personal y de daños directos a personas físicas. Cumple actualmente una condena de 7 años en un centro penitenciario federal de mínima seguridad. Pero su caso dejó una pregunta sin respuesta: ¿cuántos fragmentos de historia han sido ya eliminados sin que nadie lo note? ¿Y cuántos más podrían desaparecer sin dejar rastro? Mientras los analistas seguían rastreando posibles réplicas del código de Nora en otras agencias, un nuevo incidente surgía a más de 3.000 kilómetros en la costa noroeste del país. Esta vez, el objetivo no era borrar ni infiltrar. Era sembrar algo dentro de los sistemas y dejarlo crecer.
En el próximo capítulo, el engaño meticuloso de un programador que modificó el futuro desde las sombras del pasado. Antes de pasar al siguiente episodio, asegúrate de estar suscrito al canal. Bendiciones para ti. El cuarto del código, el engaño de Darren Krell, 2007, Portland, Oregón. Los investigadores del caso Nora Besley aprendieron una lección silenciosa pero crucial: no siempre es necesario atacar un sistema desde afuera para transformarlo. A veces, basta con infiltrar una idea y esperar. Y mientras el país trataba de reforzar sus protocolos contra la manipulación digital, una revisión de seguridad en una empresa de software en Portland, Oregón, revelaría que el verdadero peligro puede permanecer dormido por años, esperando su momento. Año 2007. Portland. 4 compañías tecnológicas, dedicadas a servicios distintos, desde logística hasta seguridad financiera, reportan, en el mismo mes, fallas críticas en sus plataformas de actualización. En todos los casos, las actualizaciones automáticas comienzan a fallar, generando errores masivos que afectan desde bases de datos hasta interfaces de usuario. Al principio, los expertos pensaron que se trataba de un error común en un proveedor externo. Pero una coincidencia inesperada cambiaría el rumbo de la investigación. En todos los casos, el error venía del mismo módulo de software, y ese módulo había sido escrito por un consultor independiente contratado años antes, durante la fase de integración de sistemas. Su nombre, Darren Krell. Krell era un desarrollador freelance, con experiencia en arquitectura de software y una trayectoria discreta en empresas medianas. Pero lo que lo hacía diferente no era su currículum, sino su método. Prefería trabajar solo, enviaba código en grandes bloques y evitaba documentar sus líneas de programación. En aquel momento, su trabajo fue aceptado sin mayor revisión. La prioridad era cumplir plazos. Una auditoría cruzada reveló algo que pasó inadvertido durante años. Dentro de su código, Krell había dejado una línea oculta bajo una función aparentemente inofensiva, que contenía una puerta trasera. Esta línea permitía ejecutar instrucciones externas desde un servidor remoto, en cualquier momento, sin activar alertas del sistema. Pero Krell no activó la puerta trasera inmediatamente. Esperó. Durante 5 años, no hizo ningún movimiento. Hasta que en abril de 2007, el código fue activado de forma simultánea en las 4 compañías afectadas. Los analistas descubrieron que el servidor de comando usado por Krell estaba encriptado y distribuido a través de una red de dispositivos zombies, computadoras infectadas sin que sus usuarios lo supieran, lo que dificultaba su localización. El impacto fue medido en millones de dólares, pero lo más preocupante fue la intención: el código no destruía ni robaba datos. Solo interfería sutilmente. Alteraba calendarios internos, desordenaba tareas automáticas, modificaba estructuras de nombres. Parecía diseñado para crear caos sin que nadie supiera por qué. Las autoridades federales lanzaron una operación de rastreo digital a nivel nacional. Tras meses de investigación, encontraron un patrón en la dirección de los comandos enviados. Todos usaban una secuencia de control basada en coordenadas geográficas codificadas. Ese patrón los llevó hasta una propiedad rural en las afueras de Salem, Oregón. Allí, en el sótano de una vivienda aparentemente abandonada, encontraron el centro de operaciones de Krell, torres de servidores personalizados, antenas improvisadas y decenas de notebooks que funcionaban como nodos autónomos. Krell vivía allí desde hacía más de 2 años, desconectado de la sociedad, pero conectado al sistema que él mismo había alterado en silencio. Durante su arresto, no se encontró evidencia de extorsión ni de lucro personal. El motivo, según documentos en su posesión, parecía ideológico. En uno de sus archivos encriptados, con fecha de 2002, escribió: si los sistemas no pueden defenderse de una idea implantada en su origen, entonces no son sistemas, son trampas. Fue sentenciado por infiltración informática, sabotaje digital y alteración no autorizada de sistemas comerciales.
La sentencia fue de 18 años en prisión federal con restricciones especiales de acceso a tecnología. Pero mientras la historia de Darren Krell marcaba un antes y un después en los protocolos de desarrollo de software a nivel nacional, una nueva amenaza comenzaba a surgir lejos del mundo corporativo. Esta vez, no era una cuestión de codificación, sino de control urbano. Un sistema que parecía estar funcionando a la perfección, ocultaba una red dormida lista para activarse. Y su arquitecta no tenía intención de advertir a nadie. En el próximo capítulo, el plan silencioso de Ivy McCrae y cómo convirtió las calles de 5 estados en parte de su experimento invisible. La red dormida, el silencio de Ivy McCrae, 2016, Chicago, Illinois. El caso de Darren Krell demostró que los sistemas más vulnerables no siempre son los que tienen menor seguridad, sino aquellos que dan por sentado que están a salvo. Su estrategia, implantar código pasivo y esperar años hasta activarlo, dejó claro que el tiempo puede ser un arma digital tan potente como la intención. Pero mientras los analistas aún reescribían manuales de buenas prácticas tras su sentencia, una serie de eventos sin relación aparente comenzaba a inquietar a las autoridades en una región completamente distinta del país. Mayo de 2016. Chicago, Illinois. Una mañana de lunes, sin advertencia previa, los sistemas de control de tráfico de 3 estados, Illinois, Wisconsin y Missouri, comienzan a fallar. Semáforos que pierden sincronización, paneles digitales que muestran mensajes erráticos, sensores de flujo vehicular que reportan datos incoherentes. Al principio, se atribuye a una sobrecarga eléctrica por tormentas recientes. Pero conforme avanza la semana, el fenómeno se expande, ya son 5 los estados afectados, y los fallos siguen un patrón ascendente. Los investigadores detectan que todos los sistemas comprometidos comparten una misma arquitectura base, desarrollada años atrás bajo un programa federal de modernización urbana. El software utilizado para gestionar el tráfico había sido diseñado para operar en red, permitiendo el análisis en tiempo real desde centros de comando regionales. Pero esa misma interconexión, ahora, se había convertido en su mayor debilidad. Una auditoría técnica confirma lo impensable: un módulo fantasma, escondido en las bibliotecas de comunicación entre semáforos, estaba activando comandos de forma autónoma, sin intervención humana. El código llevaba al menos 2 años dormido. Solo ahora se estaba activando, y nadie sabía por qué. A través de registros antiguos, los investigadores rastrean su origen hasta una firma consultora que ya no existe. En su lugar, una dirección fiscal vacía. Pero un nombre aparece repetido en varias fases del proyecto: Ivy McCrae. McCrae, ingeniera de sistemas con especialidad en automatización urbana, fue contratista independiente en múltiples proyectos gubernamentales entre 2012 y 2015. Descrita por excolegas como reservada, obsesiva y extremadamente competente, desapareció del sector después de renunciar abruptamente a una licitación en Dallas. Al investigar su historial digital, emergen elementos que inquietan aún más a las autoridades. McCrae había desarrollado, por cuenta propia, una versión alternativa del sistema de semaforización urbana. Bajo el nombre de Nexus 4, orientado, según ella, a modelar el comportamiento humano en entornos urbanos a través del caos controlado. Lo más alarmante era que parte del código fuente de ese prototipo coincidía, línea por línea, con el que estaba causando los errores en las calles. No fue un sabotaje. Fue un experimento desplegado silenciosamente, años atrás, en plena infraestructura real. Un rastreo de nodos activos los lleva finalmente hasta un pequeño centro de datos en las afueras de St. Paul, Minnesota. Desde allí, McCrae estaba monitoreando, en tiempo real, las respuestas de tráfico, los cambios de flujo y el comportamiento de los sistemas automáticos ante la disrupción controlada. En sus servidores se hallan dashboards, gráficos predictivos y simulaciones detalladas, no del caos, sino de la respuesta humana al caos. No había amenazas. No había exigencias. Solo observación. McCrae es detenida sin incidentes.
Durante su juicio, se niega a declarar, pero documentos encontrados en sus dispositivos revelan su visión del experimento. Si el orden depende de una máquina, entonces el desorden también puede ser un dato. Fue sentenciada por manipulación de infraestructura crítica y uso indebido de acceso administrativo, con agravantes por haber utilizado redes públicas sin supervisión. Su caso impulsó una reforma urgente en los sistemas de seguridad urbana digital a nivel federal. Pero mientras las ciudades recuperaban la normalidad, una nueva anomalía digital emergía, esta vez en el sector financiero. No se trataba de control, ni de sabotaje, sino de algo aún más difícil de rastrear: identidades digitales que nunca debieron existir. Miles de ellas, con historiales perfectos y ninguna vida real detrás. En el próximo capítulo, el laberinto artificial creado por Félix Dagne y la verdad detrás de los nombres que no existen. Los nombres que no existen, el laberinto de Félix Dagne, 2011, Boston, Massachusetts. El experimento silencioso de Ivy McCrae reveló un nuevo tipo de amenaza: el uso de sistemas reales para estudios invisibles, donde el impacto no se mide en daño directo, sino en la forma en que las personas y los entornos responden sin saber que están siendo observados. Pero mientras los sistemas urbanos eran puestos bajo lupa, una anomalía distinta comenzaba a inquietar al sector financiero. Esta vez, el problema no estaba en las máquinas, sino en las personas que, aparentemente, no existían. Diciembre de 2011. Boston, Massachusetts. Una firma bancaria de mediano tamaño detecta un patrón inusual: múltiples solicitudes de apertura de cuentas desde diferentes ciudades, con documentos perfectamente válidos, historiales de crédito impecables y actividad laboral aparentemente legítima. Lo extraño no era el volumen, aunque alto, sino la coherencia. Cada perfil estaba cuidadosamente construido, pero ninguno de los titulares respondía cuando se intentaba establecer contacto fuera de los canales digitales. Un cruce de datos con otras entidades revela que al menos 182 perfiles similares fueron registrados en menos de 3 semanas, en bancos, plataformas de inversión y servicios de pago digital. Todos con rutinas de comportamiento creíbles: compras modestas, transferencias entre cuentas, suscripciones a servicios reales, movimientos financieros perfectamente normales. Pero tras una revisión más profunda, emergen inconsistencias: direcciones físicas inexistentes, números de teléfono con desvíos internacionales, empleadores que no figuran en registros oficiales. Eran identidades funcionales, construidas con precisión, pero sin base humana. La investigación federal se concentra en los metadatos de creación. Todos los perfiles fueron originados desde diferentes ubicaciones, usando redes residenciales, cafés, coworkings y praxis. Pero un análisis lingüístico de los formularios escritos a mano en algunos casos revela patrones comunes: ciertas construcciones gramaticales, errores de puntuación repetidos e incluso secuencias de firmas similares. Esa evidencia lingüística los lleva hasta una interfaz de generación de texto alojada en un servidor privado. En ella, descubren un sistema de creación de perfiles digitales que combinaba algoritmos de procesamiento de lenguaje natural con redes neuronales rudimentarias. El sistema había sido alimentado con millones de datos públicos, incluyendo formularios, biografías online, perfiles de redes sociales y registros filtrados. El nombre del creador: Félix Dagne. Dagne, un exprofesor universitario especializado en inteligencia artificial aplicada a comportamiento humano, había desaparecido del mundo académico tras una disputa ética en 2009, cuando sus investigaciones sobre simulación de personalidad digital fueron desautorizadas por el Comité de Bioética de su universidad. Lo acusaron de exceder los límites de la experimentación informática sin consentimiento social. Durante más de 2 años, Félix trabajó en silencio desde distintos países, usando residencias temporales y acceso remoto para perfeccionar su sistema. Su objetivo no era el fraude financiero, sino la creación de un ecosistema poblado por entidades artificiales, capaces de interactuar con instituciones humanas sin levantar sospechas.
Según documentos encontrados en su base de datos, los perfiles eran diseñados para crecer lentamente, construir credibilidad y eventualmente obtener acceso a posiciones de decisión, empleados, votantes, inversionistas. La operación para capturarlo fue compleja. Se le rastreó a través de una serie de transferencias realizadas por una de sus entidades falsas que invirtió en una startup digital real en Tel Aviv. Desde allí, las autoridades detectaron una firma digital coincidente con una secuencia criptográfica registrada por Dañe en su etapa universitaria. Fue localizado en un estudio alquilado en Varsovia, Polonia. Allí operaba una red de 16 servidores locales que replicaban constantemente nuevas versiones de su sistema de generación de identidades. Durante el proceso judicial, Dañe no negó los hechos. Su defensa argumentó que no había perjudicado a nadie, que ninguna persona real fue suplantada, y que su proyecto debía considerarse un experimento social a gran escala. Aún así, fue declarado culpable de falsedad ideológica digital, creación masiva de identidades ficticias con fines de infiltración institucional y manipulación de datos financieros. Su condena, 14 años en prisión, con prohibición permanente de acceso a tecnologías de inteligencia artificial. Hasta hoy, las autoridades reconocen que no todos los perfiles creados por Dañe han sido localizados. Algunos siguen activos, integrados a sistemas laborales, votaciones electrónicas y redes privadas. Y mientras gobiernos y corporaciones rediseñan sus sistemas de verificación de identidad, un nuevo incidente parece querer cerrar este ciclo con una advertencia mayor. No se trata de datos robados, ni de nombres falsos, sino de un único código maestro, insertado en las profundidades de Internet abierta, que afectó a miles de millones sin que nadie supiera. En el próximo capítulo, el caso Harper Show y el efecto cero. El efecto cero, el pacto de Harper Show, 2018, Seattle, Washington. Tras el arresto de Félix Dañe, las autoridades reforzaron los protocolos de verificación de identidad en todo el ecosistema digital. Pero una lección aún más inquietante emergió: la mayoría de los sistemas que usamos a diario funcionan con piezas que no entendemos del todo. Bibliotecas de código abierto, módulos compartidos, líneas heredadas de versiones antiguas, pequeños fragmentos que, juntos, forman la columna vertebral de Internet moderno. Fue en medio de esa revisión masiva que algo ocurrió. Febrero de 2018. Seattle, Washington. Miles de usuarios en todo el mundo comienzan a reportar un comportamiento extraño en sus dispositivos. No se trataba de un ataque directo, ni de una falla visible. Los navegadores web de escritorio y móviles, de marcas distintas y orígenes variados, forzaban un reinicio inesperado al visitar ciertos sitios. Al reiniciar, todo funcionaba como si nada hubiera pasado. Pero algo, imperceptible, había cambiado. Investigadores en ciberseguridad lo bautizaron como el reinicio silencioso. No causaba daño. No mostraba errores. Solo dejaba una línea en los registros de sistema, 0-code-complete. Durante semanas, los equipos técnicos creyeron que se trataba de una coincidencia de versiones. Hasta que un grupo independiente descubrió la verdad: una modificación profunda había sido introducida en una de las bibliotecas de código más utilizadas del mundo. La biblioteca afectada, LibFrame, JS, era parte del ecosistema de desarrollo web de código abierto, usada por navegadores, plataformas educativas, bancos digitales, incluso servicios gubernamentales. Se estimaba que más del 70% del tráfico web pasaba por alguna instancia de esa biblioteca. Y dentro de ella, entre miles de líneas legítimas, una sola instrucción estaba diseñada para ejecutarse en condiciones muy específicas, provocando el reinicio. El autor del cambio, identificado a través del historial de commits del repositorio, firmaba como hchow-x. Esa pista llevó a una figura real, Harper Show, una desarrolladora de una fundación sin fines de lucro enfocada en accesibilidad digital, conocida por sus contribuciones a proyectos comunitarios.
pero que había desaparecido de la esfera pública en 2016 tras una serie de desacuerdos con grandes plataformas tecnológicas. Según registros recuperados de sus antiguos dispositivos, Chow había desarrollado un sistema de control distribuido embebido en el código abierto. No buscaba acceso, ni control remoto, ni recopilación de datos. Buscaba algo más abstracto, probar que un único individuo podía alterar la infraestructura digital global sin necesidad de explotar una vulnerabilidad. El efecto cero, como lo llamó, era una especie de marcador digital. Un experimento para medir cuánto tardaría el mundo en notar un cambio que no rompiera nada, pero que afectara a todos. La respuesta fue alarmante. Pasaron casi 4 meses antes de que el patrón fuera identificado. 4 meses en los que millones de personas interactuaron con un código manipulado, sin saberlo, sin sospechar, sin consecuencias visibles. La localización de Chow no fue inmediata. Había viajado a Europa del Este, cambiando de residencia frecuentemente, siempre usando conexiones encriptadas y equipos desechables. Fue detenida finalmente en Helsinki, Finlandia, durante una inspección migratoria de rutina. En su poder, llevaba solo una libreta de papel con diagramas escritos a mano y un pendrive sin etiquetas. Durante el proceso legal, Chow reconoció haber insertado el código. Declaró que no tenía intención destructiva, sino demostrativa. Su sentencia fue por manipulación de infraestructura digital crítica y uso no autorizado de canales de distribución pública. Fue condenada a 9 años de prisión, sin agravantes, debido a la ausencia de daño material o personal. A pesar de su arresto, el caso dejó una pregunta abierta. ¿Cuántas otras bibliotecas, proyectos, líneas de código compartidas entre millones de usuarios han sido modificadas sin que nadie lo sepa? Con el tiempo, nuevas generaciones de expertos estudiarán estos 6 casos como advertencias, no solo técnicas, sino éticas. No sobre el uso del poder digital, sino sobre quien tiene el derecho de intervenir en lo que todos usamos pero pocos controlan. Porque si algo quedó claro tras Blake Bane, Nora Beasley, Darren Krell, Ivy McCrae, Felix Dagne y Harper Chow, es que los hackers más inquietantes no fueron los que buscaron romper la red, sino los que quisieron rediseñarla desde dentro.